El agua caliente le quemaba las manos. Lucía Ramos frotaba el escritorio de vidrio con movimientos precisos, casi mecánicos. Eran las 6:30 de la mañana y la sede central de Farmacéutica Salvatierra ya brillaba como una joya recién pulida. Las oficinas del piso 16 tenían ventanales enormes que daban al centro de Buenos Aires. Desde ahí se veía todo: la avenida Corrientes, el Obelisco, las terrazas de los edificios vecinos. Pero Lucía no miraba el paisaje. Nunca lo hacía. Ella miraba el suelo, las baldosas de mármol blanco, las manchas invisibles que solo ella detectaba, el brillo que debía dejar impecable antes de que llegaran los ejecutivos. Ese era su mundo. Ese y el dolor que le atravesaba las articulaciones como agujas calientes. Se detuvo un momento. Respiró hondo. El dolor volvía. Siempre volvía. Dejó el trapo sobre el escritorio y caminó hacia el armario de suministros al fondo del pasillo. Era un cuarto pequeño, sin ventanas, lleno de productos de limpieza, escobas y cajas apiladas. Lucía entró, cerró la puerta despacio y se apoyó contra la pared. Sacó de su bolsillo una cajita blanca con letras azules. Inmunelix, uso exclusivo bajo prescripción médica. Sus dedos temblaban. Abrió la caja, extrajo una pastilla ovalada y la tragó en seco. No tenía agua. Ya estaba acostumbrada. Cerró los ojos. Contó hasta 10. El alivio nunca era inmediato, pero saber que había tomado la dosis le daba una paz extraña, como si le hubiera ganado una batalla al día antes de que empezara. Entonces la puerta se abrió de golpe. Lucía dio un salto. La cajita cayó al suelo. Las pastillas se desparramaron por las baldosas. Frente a ella, con traje gris oscuro y corbata perfectamente anudada, estaba Martín Salvatierra, el dueño de la empresa, el hombre más poderoso del edificio, tal vez del país entero. Lucía sintió que el aire se le escapaba. «¿Qué está haciendo aquí?», preguntó él con voz seca, sin emoción. Ella tragó saliva. Se agachó rápidamente para recoger las pastillas. Yo trabajo aquí, señor. Soy de limpieza». Martín bajó la mirada. Vio la cajita blanca, vio las pastillas esparcidas y vio el nombre impreso en la caja: Inmunelix. Su empresa, su producto, su medicamento experimental más caro. El rostro de Martín se endureció como piedra. «Eso no es suyo». Lucía levantó la vista. Su corazón latía tan fuerte que sentía el eco en los oídos. «Señor, yo puedo explicar». «No hace falta», interrumpió él, dando un paso hacia adelante. «Acaba de confesar». Lucía se puso de pie. Las pastillas seguían en el suelo. Quiso hablar, pero las palabras se le atoraron en la garganta. Martín sacó su teléfono del bolsillo. Marcó sin apartar los ojos de ella. «Seguridad. Necesito a alguien en el piso 16. Ahora». Colgó. El silencio que siguió fue peor que cualquier grito. Lucía sentía las piernas temblar. Quiso explicar. Quiso decirle que no había robado nada, que ese medicamento lo había conseguido de forma legal, que lo necesitaba para no morirse de dolor cada mañana. Pero algo en la mirada de Martín Salvatierra le cerró la boca. Era una mirada que no veía personas, solo veía problemas. «Señor Salvatierra, por favor, guarde silencio». La voz era fría, calculada, como si estuviera despidiendo a una máquina defectuosa. 2 guardias de seguridad aparecieron al fondo del pasillo. Caminaban rápido, con las manos en los cinturones. Lucía sintió que el suelo se abría bajo sus pies. «Esta mujer estaba robando medicamentos de la empresa», dijo Martín sin alzar la voz. «Quiero que revisen sus pertenencias y que se comuniquen con recursos humanos». Uno de los guardias miró a Lucía con lástima. El otro simplemente asintió. «Vamos, señorita». Lucía recogió la cajita del suelo con manos temblorosas. Las pastillas quedaron ahí, dispersas como pruebas de un crimen que no había cometido. «Esperen», dijo Martín. «Eso también es evidencia». El guardia recogió las pastillas una por una y las metió en una bolsa plástica. Lucía sentía que le arrancaban algo más que un medicamento. Le arrancaban la dignidad. Mientras la escoltaban hacia el ascensor, varios empleados comenzaron a asomarse desde sus escritorios. Algunos murmuraban. Otros sacaban sus teléfonos. Una mujer con traje celeste tapó su boca con la mano, como si hubiera presenciado algo terrible.
Lucía caminaba con la cabeza baja, no porque tuviera vergüenza, sino porque sabía que si levantaba la vista, las lágrimas iban a traicionarla, y ella no iba a llorar, no delante de ellos. El ascensor bajó en silencio. Los guardias no hablaban. Lucía tampoco. Solo escuchaba el zumbido del motor y el latido de su propio corazón. Cuando llegaron a la planta baja, la llevaron a una oficina pequeña y sin ventanas. Le pidieron que vaciara su mochila sobre el escritorio. Sacó su billetera, una botella de agua, un sándwich envuelto en papel de alumno, un cuaderno gastado y una foto de sus hermanos. Nada más. Uno de los guardias revisó cada objeto con cuidado, como si esperara encontrar algo incriminatorio. El otro tomaba notas en una tablet. ¿De dónde sacó el medicamento?, preguntó el guardia mayor. Lucía respiró hondo. Me lo recetó un médico. Tengo una enfermedad. Es legal. ¿Tiene la receta? Lucía bajó la mirada. La perdí. El guardia anotó algo en la tablet. Lucía supo que esa respuesta sonaba exactamente como una mentira, pero no lo era. La había perdido hacía meses, cuando se mudó de una pensión a otra. Nunca pensó que la fuera a necesitar. Vamos a tener que comunicarnos con su supervisor directo. Mientras tanto, queda suspendida sin goce de sueldo hasta que se aclare la situación. Lucía sintió que el piso se movía. ¿Suspendida? Es protocolo, señorita. Pero yo no robé nada. Ese medicamento es mío. Lo compré con mi propio dinero. Eso tendrá que demostrarlo. El guardia le devolvió sus pertenencias. Lucía las metió en la mochila con movimientos lentos, casi automáticos. Sentía que estaba en una pesadilla de la que no podía despertar. Puede retirarse, dijo el guardia. Recibirá una notificación oficial en las próximas 48 horas. Lucía salió de la oficina. El hall de entrada estaba vacío. Solo quedaban las luces fluorescentes y el eco de sus pasos sobre el mármol. Empujó la puerta giratoria y salió a la calle. El aire de la mañana le golpeó la cara. Eran las 7:30. La ciudad apenas despertaba. Los autos pasaban lento. Los vendedores ambulantes acomodaban sus puestos. Todo seguía igual, pero para Lucía, todo había cambiado. Caminó hasta la parada del colectivo. Se sentó en el banco de metal y apoyó la cabeza entre las manos. Pensó en Mateo y Camila, sus hermanos. Pensó en el alquiler que vencía en 2 semanas. Pensó en el medicamento que necesitaba cada mañana para poder moverse sin gritar de dolor. Y entonces, por primera vez en años, Lucía Ramos lloró en la calle. No porque la hubieran humillado, sino porque sabía que nadie iba a creerle. Martín Salvatierra subió a su oficina sin mirar atrás. Entró al despacho y cerró la puerta con un golpe seco. Se quitó el saco, lo colgó en el perchero y se acercó a la ventana. Desde ahí podía ver toda la ciudad, los edificios, las calles, el río al fondo. Todo le pertenecía, en cierto modo. O al menos eso sentía. Pero esa mañana no sentía nada, solo cansancio. Se sirvió un café de la cafetera que había en su escritorio. Tomó un sorbo. Estaba amargo, como siempre. Le gustaba así. Sonó su teléfono. Sí. Señor Salvatierra, habla Romina Gutiérrez, de Recursos Humanos. Quería informarle sobre el incidente de esta mañana. Adelante. La empleada en cuestión se llama Lucía Ramos. Tiene 26 años. Trabaja aquí desde hace 2 años y medio. No tiene antecedentes disciplinarios. De hecho, su supervisor dice que es una de las mejores empleadas del área de limpieza. Martín frunció el ceño. Y solo quería que supiera que nunca hubo una queja previa. Es extraño. Romina, la encontré robando un medicamento que vale más de $3,000 la caja. No me importa si antes fue empleada del mes. Quiero que se haga una investigación formal y que se presenten los cargos correspondientes. Hubo un silencio del otro lado. Entendido, señor. Colgó. Martín dejó el teléfono sobre el escritorio. Se quedó mirando la pantalla apagada. Algo le molestaba. Algo en la mirada de esa mujer. No era la mirada de una ladrona. Era la mirada de alguien que estaba asustado. Pero él no podía permitirse dudar. Las dudas eran debilidad, y la debilidad no construía imperios. Se sentó en su silla de cuero y abrió la computadora. Tenía 17 correos sin leer, 3 reuniones antes del mediodía y una conferencia con inversionistas a las 4 de la tarde.
No tenía tiempo para pensar en una empleada de limpieza, pero por alguna razón no podía dejar de hacerlo. Lucía llegó a su casa pasadas las 9 de la mañana. Era un departamento pequeño en Lanús, en un edificio viejo con paredes descascaradas y escaleras que crujían. 2 ambientes, una cocina diminuta, un baño con azulejos rotos. Pero era su hogar. Abrió la puerta y encontró a Mateo sentado en el sofá, con el uniforme de la escuela a medio poner. ¿Por qué llegaste tan temprano?, preguntó el chico sorprendido. Lucía dejó la mochila en el suelo. Me dieron el día libre. Mateo la miró con desconfianza. Tenía 14 años y ya sabía leer entre líneas. ¿Pasó algo? No, todo bien. Lucía entró al baño y se lavó la cara. El agua fría le hizo bien. Se miró en el espejo. Tenía ojeras profundas, el pelo despeinado y una mancha de grasa en la mejilla. Se veía cansada. Más que cansada. Se veía vencida. Pero no podía darse el lujo de estarlo. Salió del baño y preparó el desayuno. Mate cocido y pan con manteca. Camila apareció con el pelo enredado y los ojos hinchados de sueño. «Buenos días», murmuró. «Buenos días, mi amor». Los 3 se sentaron a la mesa. Comieron en silencio. Lucía sabía que Mateo la miraba de reojo, esperando que dijera algo, pero ella no dijo nada. Después de desayunar, los chicos se fueron a la escuela. Lucía se quedó sola. Se sentó en el sofá y sacó su teléfono. Tenía 3 llamadas perdidas de Sandra, su supervisora, y un mensaje de texto. «Lucía, necesito que me llames urgente. Hay un problema». Lucía apretó el teléfono entre sus manos. Sabía lo que venía. Sabía que Sandra iba a preguntarle si era verdad, si había robado, si tenía algo que decir en su defensa, y no sabía qué responder, porque la verdad sonaba a mentira, y la mentira sonaba a condena. Marcó el número de Sandra. Sonó 2 veces antes de que contestaran. «Lucía, por Dios, ¿qué pasó?» «Sandra, yo no robé nada. Me dijeron que te encontraron con una caja de Immunelix. Ese medicamento no sale de la empresa, Lucía. Solo lo tienen los laboratorios y algunos médicos autorizados». «Lo sé, pero yo no lo robé. Me lo consiguió un médico hace un año. Lo necesito para mi enfermedad». Sandra suspiró. «¿Tenés la receta?» «La perdí». «Lucía, es la verdad, Sandra. Tengo una enfermedad autoinmune. Ese medicamento es el único que me ayuda. Sin él, no puedo ni caminar». Hubo un silencio largo. «Te creo», dijo Sandra al fin. «Pero no soy yo la que tiene que creerlo. Es Salvatierra. Y él ya decidió que sos culpable». Lucía cerró los ojos. «¿Qué va a pasar ahora? Van a hacer una investigación interna. Si no podés probar que conseguiste el medicamento de forma legal, te van a despedir. Y probablemente te hagan una denuncia». «¿Una denuncia?» «Lucía, ese medicamento vale una fortuna. No es joda». Lucía sintió que el mundo se le caía encima. «Sandra, yo no hice nada malo. Lo sé. Pero tenés que conseguir pruebas. Un médico que testifique, una farmacia, algo. Voy a intentarlo. Hacelo rápido. Tenés 2 días». Colgaron. Lucía se quedó mirando el techo. Pensó en el doctor Ramírez, el médico residente que le había conseguido el medicamento hacía más de un año. Era un hombre joven, recién recibido, que trabajaba en el Hospital Fernández. Lucía lo había conocido durante una guardia de emergencia. Él le había hecho los estudios, le había diagnosticado la enfermedad y le había dicho que el único tratamiento disponible era un medicamento experimental que todavía no estaba en el mercado público. «Pero conozco a alguien que puede conseguirlo», le había dicho, y se lo había conseguido. Lucía no le había preguntado cómo, solo le había agradecido con lágrimas en los ojos. Ahora necesitaba encontrarlo. Se levantó del sofá, se cambió de ropa y salió del departamento. Tomó el colectivo hasta el Hospital Fernández. El viaje duró casi 1 hora. Cuando llegó, el hospital estaba repleto. Gente esperando en los pasillos, enfermeras corriendo de un lado a otro, médicos con cara de no haber dormido en días. Lucía se acercó al mostrador de información. «Disculpe, estoy buscando al doctor Ramírez». Trabajaba en el área de clínica médica. La recepcionista la miró con desgano. «¿Nombre completo?» «Emilio Ramírez». La mujer tecleó en la computadora. Frunció el ceño. «No hay ningún doctor Ramírez en clínica médica. Trabajaba aquí hace un año. Puede ser que ya no esté. Los residentes rotan cada 6 meses.
Lucía sintió que el suelo se movía bajo sus pies. ¿Cómo puedo saber dónde está ahora? Tendrías que comunicarte con el Ministerio de Salud. Ellos tienen el registro de residentes. ¿Hay alguna forma de hacerlo más rápido? La recepcionista la miró con fastidio. Mira, estamos en medio de un turno complicado. Si querés, déjame tu número y si averiguo algo te llamo. Lucía sabía que eso no iba a pasar, pero igual dejó su número. Salió del hospital con las manos vacías. El sol brillaba con fuerza. La gente caminaba apurada. Los colectivos pasaban uno detrás del otro. Todo seguía moviéndose, como si nada hubiera pasado. Pero para Lucía, todo se había detenido. Se sentó en un banco de plaza. Sacó el teléfono y buscó en Google. Dr. Emilio Ramírez, Buenos Aires. Aparecieron cientos de resultados. Médicos, abogados, profesores. Ninguno era el que ella buscaba. Guardó el teléfono. Miró el cielo. Y por primera vez en mucho tiempo, Lucía Ramos sintió que estaba completamente sola. Esa noche, Martín Salvatierra cenó solo en su departamento del barrio de Puerto Madero. Era un lugar enorme. Ventanales de piso a techo, muebles de diseño, una cocina que nunca usaba. Todo impecable, todo vacío. Se sirvió un whisky y se sentó en el sillón del living. Encendió el televisor pero no prestó atención. Pensaba en la mujer de esa mañana, Lucía Ramos. No podía sacársela de la cabeza. Tomó el teléfono y marcó a su asistente. Patricio, necesito que me consigas el expediente completo de Lucía Ramos, la empleada de limpieza del incidente de esta mañana. Ahora se lo envío, señor. 5 minutos después el correo llegó. Martín abrió el archivo PDF. Leyó en silencio. Lucía Ramos, 27 años, nacida en Lanús. Madre fallecida a los 16 años. Padre ausente. 2 hermanos menores a cargo. Trabajaba en Farmacéutica Salvatierra desde hacía 2 años y medio. Historial impecable. Nunca un retardo. Nunca una falta. Nunca una queja. Martín frunció el ceño. Siguió leyendo. Motivo de ingreso. Necesidad económica urgente. Referencias. Excelente desempeño. Responsable. Puntual. Cerró el archivo. Tomó otro sorbo de whisky. Algo no cerraba. ¿Por qué una empleada modelo arriesgaría todo por robar un medicamento? A menos que no lo hubiera robado. Martín sacudió la cabeza. No podía permitirse dudar. Si empezaba a cuestionar cada decisión, nunca iba a poder dirigir una empresa. La compasión era un lujo que no podía pagar. Pero esa noche, mientras miraba las luces de la ciudad desde su ventana, Martín Salvatierra no pudo evitar sentir que había cometido un error. Un error que no sabía cómo arreglar. Y que, tal vez, no tenía arreglo. Al día siguiente, Lucía recibió la notificación oficial. Era un sobre blanco con el logo de Farmacéutica Salvatierra. Lo abrió con manos temblorosas. Por medio de la presente, se le informa que ha sido suspendida sin goce de sueldo hasta que se complete la investigación interna sobre el robo de medicamentos propiedad de la empresa. De comprobarse su culpabilidad, se procederá con el despido inmediato y las acciones legales correspondientes. Lucía dejó caer el papel. Se sentó en el borde de la cama y supo que esto apenas estaba comenzando. Porque cuando el mundo decide que sos culpable, no importa cuánto grites tu inocencia, nadie te escucha. La noticia explotó en los medios 2 días después. Limpiadora roba medicamento experimental de multinacional argentina. El titular apareció en todos los portales. Lucía Ramos, 26 años, empleada de limpieza, acusada de robo. Las redes sociales se llenaron de comentarios. Algunos la defendían. La mayoría la crucificaba. Esta gente no tiene vergüenza. Por eso no se puede confiar en nadie. Seguro lo vendía en el mercado negro. Lucía no quería leer, pero no podía dejar de hacerlo. Cada comentario era una puñalada. Mateo y Camila empezaron a tener problemas en la escuela. Los compañeros los señalaban en los pasillos. Los profesores los miraban con lástima. Una tarde, Mateo llegó a casa con un ojo morado. ¿Qué pasó?, preguntó Lucía, asustada. Nada. Mateo, decime. Me peleé con un pibe. Dijo que vos eras una ladrona. Lucía lo abrazó. Mateo se dejó, pero no lloró. Ya no lloraba. Había aprendido a tragarse el dolor, igual que su hermana.
Esa noche, Lucía no pudo dormir. Se quedó mirando el techo, escuchando el ruido de los autos en la calle. Pensaba en todo lo que había perdido: el trabajo, la dignidad, la paz. Pero no iba a rendirse. No todavía. Porque Lucía Ramos había aprendido hacía mucho tiempo que cuando el mundo te empuja, tenés dos opciones: caerte o empujar de vuelta. Y ella nunca se había caído. No iba a empezar ahora. Martín Salvatierra estaba en su oficina cuando su secretaria entró con cara de preocupación. «Señor, hay periodistas en la recepción. Quieren hablar con usted sobre el caso de la empleada». Martín cerró la computadora. «Deciles que no voy a hacer declaraciones. Ya lo hice. Pero insisten. Dicen que la historia se está volviendo viral». Martín frunció el ceño. Encendió su teléfono y entró a Twitter. El hashtag #Lucía Ramos estaba entre los trending topics. Miles de personas hablando del caso. Algunos defendiendo a la empresa, otros atacándola. Las grandes farmacéuticas solo piensan en el dinero. Esa mujer robó. Punto. ¿Y si realmente necesitaba el medicamento? Martín leyó cada comentario con creciente incomodidad. No le gustaba estar en el ojo público. Prefería manejar las cosas desde las sombras, pero esto se le estaba yendo de las manos. Llamó a su departamento legal. «Quiero que aceleren la investigación. Necesito respuestas hoy». «Señor, estamos trabajando en ello, pero la empleada no ha presentado ninguna prueba que respalde su versión». «¿Qué versión?» «Dice que el medicamento le fue recetado por un médico, pero no tiene la receta ni el nombre del profesional». «¿Y ustedes le creen?» Hubo un silencio. «Es difícil de comprobar, señor». Martín colgó. Se quedó mirando la pantalla del teléfono. Algo en esta historia no encajaba. Y por primera vez en mucho tiempo, Martín Salvatierra sintió que tal vez, solo tal vez, había juzgado demasiado rápido. Lucía caminaba por las calles de Lanús con la capucha puesta. No quería que nadie la reconociera. Los vecinos ya empezaban a murmurar. La señora del kiosco le había preguntado si era verdad lo que decían en la tele. El verdulero le había cobrado más caro que la semana anterior. El mundo se estaba cerrando a su alrededor. Pero Lucía seguía buscando. Llamó a todos los hospitales públicos de Buenos Aires. Preguntó por el doctor Emilio Ramírez en cada uno. Nadie lo conocía. O al menos eso decían. Fue a farmacias, a clínicas, a centros de salud. Nada. Era como si el doctor Ramírez nunca hubiera existido. Una tarde, mientras esperaba el colectivo, vio un noticiero en la televisión de un bar. Hablaban de ella. Mostraban una foto suya que habían sacado de las redes sociales. La foto era vieja, de hacía 2 años, en el cumpleaños de Camila. Lucía sonreía. Se veía feliz. Ahora esa foto estaba en todos lados, y la gente la usaba para juzgarla. El colectivo llegó. Lucía subió. Se sentó al fondo. Apoyó la cabeza contra la ventana. Y por primera vez en días, dejó que las lágrimas corrieran. Porque estaba cansada. Cansada de pelear. Cansada de gritar. Cansada de ser invisible hasta que cometés un error. Y entonces, en ese momento de derrota absoluta, su teléfono sonó. Era un número desconocido. Lucía dudó, pero contestó. «¿Hola? ¿Lucía Ramos?» «Sí. Habla el doctor Emilio Ramírez». Lucía sintió que el corazón se le detenía. «Doctor, ¿dónde estaba?» «Lo busqué por todos lados». «Lo sé. Vi las noticias. Y sé lo que está pasando. Doctor, necesito que me ayude. Necesito que testifique que usted me recetó ese medicamento. Me van a despedir. Me van a denunciar. Por favor». Hubo un silencio largo. «Lucía, no puedo hacer eso». Ella sintió que el mundo se le venía abajo. «¿Por qué?» «Porque ese medicamento nunca debió salir del laboratorio. Yo te lo conseguí de forma irregular. Si testifico, voy preso. Y vos también. Pero yo no hice nada malo. Estaba enferma. Usted me dijo que era la única opción. Y lo era, pero no era legal. Lo siento, Lucía. Ojalá pudiera ayudarte. Doctor, por favor. Tengo 2 hermanos. No tengo trabajo. No tengo dinero. No puedo ir presa». «No vas a ir presa. Solo te van a despedir. Podés conseguir otro trabajo». «¿Con una denuncia por robo? ¿Quién me va a contratar?» El doctor no respondió. «Lo siento», dijo al fin. «De verdad lo siento». Y colgó.
Lucía se quedó con el teléfono en la mano, mirando la pantalla apagada, sintiendo cómo todo lo que había construido se desmoronaba. El colectivo seguía andando. La ciudad seguía moviéndose. La gente seguía con sus vidas. Pero para Lucía Ramos, todo había terminado. O al menos eso creía. Martín Salvatierra no podía concentrarse. Estaba en una reunión con la junta directiva, pero su mente estaba en otro lado. Pensaba en Lucía Ramos, en su expediente, en su historia, en la forma en que lo había mirado esa mañana en el armario de suministros. No era la mirada de una ladrona, era la mirada de alguien que estaba desesperado. Y Martín conocía esa mirada. La había visto antes, en el espejo, hace años, cuando su esposa, Clara, estaba enferma, cuando los médicos les decían que no había nada que hacer, cuando él buscaba tratamientos experimentales, medicamentos que no estaban aprobados, doctores que prometían milagros. Clara tenía una enfermedad autoinmune, igual que Lucía, y había muerto porque el tratamiento llegó demasiado tarde. Martín cerró los ojos. ¿Y si Lucía Ramos estaba diciendo la verdad? ¿Y si realmente necesitaba ese medicamento? ¿Y si él la había condenado por algo que no había hecho? La reunión terminó. Martín salió de la sala sin despedirse. Entró a su oficina y cerró la puerta. Llamó a su departamento legal. Quiero toda la información sobre Inmunelix. ¿Quién tiene acceso? ¿Cómo se distribuye? ¿Cuántas unidades salieron del laboratorio el último año? Señor, eso puede llevar tiempo. No tengo tiempo. Quiero los datos ahora. Colgó. Abrió su computadora y buscó información sobre enfermedades autoinmunes. Leyó durante horas. Síntomas, tratamientos, medicamentos. Todo le recordaba a Clara. Todo le dolía. Pero había algo que no entendía. Si Inmunelix era tan efectivo, ¿por qué no estaba disponible en hospitales públicos? Marcó a su jefe de investigación y desarrollo. Bruno, necesito que me expliques algo. El Inmunelix, ¿por qué no está en el mercado público? Porque todavía estamos en fase de aprobación regulatoria, señor. El medicamento funciona, pero los trámites llevan tiempo. ¿Cuánto tiempo? 2 años más, aproximadamente. Martín frunció el ceño. ¿Y cuánto hace que sabemos que funciona? Bruno dudó. 3 años. ¿3 años? ¿Y por qué no aceleramos el proceso? Hubo un silencio incómodo. Esa pregunta debería hacérsela a la junta directiva, señor. Martín sintió un escalofrío en la espalda. ¿Qué quiere decir? Señor Salvatierra, yo solo me encargo de la parte científica. Las decisiones comerciales no son mi área. Martín colgó. Se quedó mirando la pantalla. Algo no estaba bien, y necesitaba averiguar qué era. Esa misma tarde, Martín convocó a una reunión de emergencia con la junta directiva. Eran 6 personas. Todos hombres y mujeres mayores de 50 años, con trajes caros y expresiones calculadas. Martín los conocía a todos. Habían construido la empresa junto a su padre. Eran los pilares de Farmacéutica Salvatierra. Pero esa tarde, Martín no confiaba en ninguno. Quiero hablar sobre Inmunelix, dijo sin preámbulos. Los directores intercambiaron miradas. ¿Qué pasa con Inmunelix?, preguntó Gustavo Mendoza, el director financiero. ¿Por qué no está en el mercado público? Ya lo sabes, Martín. Estamos esperando la aprobación de ANMAT. ¿Y por qué tardamos 3 años en pedir esa aprobación? El silencio fue ensordecedor. Gustavo se acomodó en la silla. No entiendo a dónde querés llegar. Quiero llegar a la verdad. ¿Por qué retrasamos la distribución de un medicamento que puede salvar vidas? Una mujer de pelo gris, Liliana Vázquez, directora de estrategia comercial, carraspeó. Martín, el negocio farmacéutico no funciona con emociones. Funciona con números. Inmunelix es un medicamento revolucionario. Si lo lanzamos demasiado rápido, perdemos margen de negociación con las prepagas y las obras sociales. Necesitamos posicionarlo correctamente en el mercado. ¿Posicionarlo? Martín sintió que la rabia le subía por el pecho. ¿Me estás diciendo que dejamos que la gente se muera para poder cobrar más caro? No es tan simple, intervino Gustavo. Tenemos accionistas, tenemos compromisos. No podemos regalar un medicamento que costó millones desarrollar. Nadie habla de regalarlo. Hablo de hacerlo accesible. Liliana suspiró. Martín, tu padre entendía estas cosas. No podemos ser una empresa de caridad. Tenemos que ser rentables.
Martín golpeó la mesa con la palma de la mano. El sonido resonó en toda la sala. Mi padre también habría querido que salváramos vidas. Para eso creó esta empresa. Tu padre también quería ganar dinero, dijo Gustavo con frialdad. Y nosotros cumplimos con esa visión. Martín los miró uno por uno, y en ese momento entendió algo terrible. Ellos sabían que Immunelix podía ayudar a miles de personas, sabían que cada día de retraso significaba más sufrimiento, y no les importaba. Quiero que se acelere el proceso de aprobación, dijo Martín con voz firme. Y quiero que el medicamento esté disponible en hospitales públicos dentro de 6 meses. Eso no es posible, dijo Liliana. Hace lo posible. Martín, si hacemos eso, vamos a perder millones en ganancias proyectadas. Los accionistas no lo van a permitir. Soy el presidente de esta empresa, y es una orden. Gustavo se levantó de la silla. Martín, estás tomando una decisión emocional, y las emociones no tienen lugar en los negocios. Tal vez deberían tenerlo. Martín salió de la sala sin despedirse. Sabía que acababa de hacer muchos enemigos, pero por primera vez en años sentía que había hecho lo correcto. Lucía estaba sentada en la cocina de su departamento, mirando la cuenta del banco en su teléfono. 500 pesos. Eso era todo lo que le quedaba. El alquiler vencía en 5 días. Mateo necesitaba zapatillas nuevas. Camila tenía que comprar útiles escolares. Y ella necesitaba el medicamento que ya no podía conseguir. El dolor en las articulaciones había vuelto con fuerza. Cada movimiento era una tortura. Se había tomado la última pastilla hacía 3 días. Ahora solo le quedaba aguantar. Mateo entró a la cocina. Lucía, ¿estás bien? Ella levantó la vista y forzó una sonrisa. Sí, mi amor, todo bien. Mentirosa. Lucía soltó una risa amarga. ¿Desde cuándo sos tan inteligente? Desde siempre. Solo que nunca me prestabas atención. Mateo se sentó frente a ella. Sé lo que está pasando. Sé que te despidieron. Sé que la gente piensa que sos una ladrona. Y sé que no es verdad. Lucía sintió que los ojos se le llenaban de lágrimas. Mateo, no te preocupes por nosotros. Yo puedo conseguir un trabajo. Puedo ayudar. No. Vos tenés que estudiar. ¿Y vos? Vos no tenés derecho a vivir. Lucía no supo qué responder. Mateo le tomó la mano. Vamos a salir de esta. Siempre lo hacemos. Lucía asintió, pero no estaba segura de creerlo. Esa noche, mientras Mateo y Camila dormían, Lucía se quedó despierta mirando el techo. Pensaba en todo lo que había perdido, pero también pensaba en todo lo que todavía tenía. Sus hermanos, su dignidad, su verdad, y eso nadie se lo podía quitar, nadie. Al día siguiente, Martín recibió un sobre cerrado en su oficina. Lo abrió con curiosidad. Dentro había un informe detallado sobre la distribución de Immunelix. Nombres, fechas, cantidades. Todo documentado. Y algo más. Una lista de médicos que habían recibido muestras del medicamento de forma irregular. Martín leyó cada nombre con creciente horror. Doctores que habían vendido las muestras en el mercado negro. Ejecutivos de la empresa que habían desviado unidades para beneficio personal. Y en el medio de todo eso, una nota escrita a mano. Esto es lo que realmente está pasando en su empresa. Firmado. Un empleado que ya no aguanta más. Martín sintió que el suelo se abría bajo sus pies. Llamó a su jefe de seguridad. Necesito que investigues esto. Cada nombre. Cada transacción. Quiero saber quién está detrás. Señor, esto puede llevar semanas. No tengo semanas. Quiero respuestas en 3 días. Colgó. Se quedó mirando el informe. Y entonces entendió algo. Si médicos internos habían estado distribuyendo el medicamento de forma irregular, ¿y si Lucía Ramos realmente lo había conseguido a través de uno de ellos? ¿Y si ella era inocente? Martín agarró las llaves de su auto y salió de la oficina sin decirle a nadie a dónde iba. Martín llegó al departamento de Lucía pasadas las 6 de la tarde. Era un edificio viejo, con paredes descascaradas y ventanas rotas. Subió las escaleras de 2 en 2. El corazón le latía con fuerza. Tocó el timbre. Nadie respondió. Volvió a tocar. La puerta se abrió. Del otro lado estaba Mateo, con expresión desconfiada. ¿Qué quiere? Necesito hablar con Lucía Ramos. No está. ¿Cuándo vuelve?
No sé. ¿Quién es usted? Martín dudó. Soy Martín Salvatierra. La expresión de Mateo cambió de desconfianza a furia pura. Usted es el hijo de puta que arruinó la vida de mi hermana. Lo sé, y vine a arreglarlo. No hay nada que arreglar. Ya hizo suficiente daño. Martín respiró hondo. Por favor, solo necesito hablar con ella 5 minutos. No. Mateo intentó cerrar la puerta, pero Martín puso el pie en el medio. Escúchame, sé que tu hermana no robó nada, y voy a demostrarlo, pero necesito su ayuda. Mateo lo miró con desconfianza. ¿Por qué debería creerle? Porque no tenés otra opción. Hubo un silencio largo. Finalmente, Mateo abrió la puerta. Espere acá, voy a ver si ella quiere hablar con usted. Martín entró al departamento. Era pequeño, modesto, pero limpio. Había fotos en las paredes. Lucía con sus hermanos. Una mujer mayor que debía ser su madre. Una familia que había perdido mucho. Mateo desapareció por el pasillo. Martín se quedó parado en medio del living, sintiéndose completamente fuera de lugar. Unos minutos después, Lucía apareció. Estaba pálida, con ojeras profundas y el pelo recogido en una cola desprolija, pero su mirada seguía siendo firme. ¿Qué hace acá?, preguntó con voz fría. Vine a disculparme. Lucía soltó una risa amarga. ¿Disculparse? ¿Después de arruinarme la vida? Sé que no es suficiente, pero necesito que me escuches. No tengo nada que hablar con usted. Lucía, encontré pruebas de que hubo una red de distribución irregular dentro de la empresa. Médicos que vendían muestras del medicamento. Si me decís quién te lo consiguió, puedo demostrarte que sos inocente. Lucía lo miró con desconfianza. ¿Y qué gana usted con eso? Nada. Solo quiero hacer lo correcto. ¿Hacer lo correcto? ¿Ahora? ¿Después de exponerme públicamente? ¿Después de que mis hermanos fueran acosados en la escuela? ¿Después de que perdiera mi trabajo y mi dignidad? Martín bajó la mirada. Sé que cometí un error. Un error es equivocarte de camino. Usted me destruyó la vida. Eso no es un error. Es crueldad. Las palabras golpearon a Martín como puñetazos. Tenés razón, dijo en voz baja. Fui cruel. Juzgué sin escuchar. Te traté como si no fueras una persona. Y no hay disculpa que pueda borrar eso. Lucía sintió que las lágrimas amenazaban con salir, pero las contuvo. ¿Por qué vino realmente? Martín la miró a los ojos. Porque mi esposa murió por una enfermedad autoinmune. Y sé lo que se siente estar desesperado. Sé lo que es buscar un medicamento que puede salvarte la vida y no encontrarlo. Y cuando te vi esa mañana, vi su mirada. Y no hice nada. Te condené sin pensar. Y desde entonces no puedo dormir. Lucía lo miró en silencio. Por primera vez, vio algo diferente en los ojos de Martín Salvatierra. Vio dolor. Vio culpa. Vio humanidad. El doctor Emilio Ramírez, dijo finalmente. Él me consiguió el medicamento. Trabajaba en el Hospital Fernández hace 1 año, pero ya no está ahí. Y no quiere testificar porque dice que lo hizo de forma irregular. Martín sacó su teléfono y anotó el nombre. Voy a encontrarlo. Y voy a hacer que testifique. No va a hacerlo. Tiene miedo de ir preso. Entonces voy a encontrar otra forma de demostrarte que sos inocente. Lucía lo miró con escepticismo. ¿Por qué debería creerle? Martín guardó el teléfono. Porque no tenés nada que perder. Y yo tengo todo por arreglar. Lucía no respondió. Martín caminó hacia la puerta. Antes de salir, se dio vuelta. Una cosa más. ¿Cuánto tiempo te queda de medicamento? Lucía bajó la mirada. Ya no me queda nada. ¿Cuándo tomaste la última dosis? Hace 3 días. Martín sintió que algo se le retorcía en el pecho. Te voy a conseguir más. No quiero su caridad. No es caridad, es justicia. Y salió del departamento sin esperar respuesta. Esa noche, Martín trabajó hasta la madrugada. Llamó a contactos. Revisó archivos. Buscó información sobre el doctor Emilio Ramírez. Encontró su número de teléfono, su dirección, su nuevo lugar de trabajo, y lo llamó. Doctor Ramírez, ¿quién habla? Martín Salvatierra, dueño de Farmacéutica Salvatierra. Hubo un silencio tenso. No tengo nada que hablar con usted. Sé que le consiguió Inmunelix a Lucía Ramos, y sé que lo hizo de forma irregular. No sé de qué me habla. Doctor, no lo voy a denunciar.
Solo necesito que testifique que ella no robó el medicamento. ¿Y ir preso yo? No, gracias. No va a ir preso. Voy a hacer que la empresa retire los cargos, pero necesito su testimonio. No puedo hacer eso. Doctor, esa mujer está sufriendo. Tiene 2 hermanos a su cargo. Perdió su trabajo. Su vida está destruida. Y usted puede ayudarla. Lo siento, no puedo arriesgar mi carrera. ¿Su carrera? ¿Qué hay de su juramento médico? ¿Qué hay de hacer lo correcto? A veces hacer lo correcto significa perder todo. Y no estoy dispuesto a hacerlo. Y colgó. Martín tiró el teléfono contra el escritorio. Se quedó mirando la ventana. El doctor tenía razón. A veces hacer lo correcto significaba perder todo. Pero Martín ya había decidido que estaba dispuesto a hacerlo, costara lo que costara. Al día siguiente, Martín convocó una conferencia de prensa. Los medios llegaron en masa. Cámaras, periodistas, micrófonos. Todos querían escuchar lo que el CEO de Farmacéutica Salvatierra tenía que decir sobre el escándalo. Martín subió al estrado. Las luces lo cegaban. Las cámaras lo apuntaban como armas. Respiró hondo y habló. Buenos días. Mi nombre es Martín Salvatierra y soy el presidente de Farmacéutica Salvatierra. Estoy acá para hablar sobre el caso de Lucía Ramos, la empleada que fue acusada de robar medicamentos de nuestra empresa. Los periodistas se inclinaron hacia adelante. En los últimos días, realicé una investigación interna exhaustiva y descubrí algo que me avergüenza profundamente. Durante los últimos 3 años, Farmacéutica Salvatierra desarrolló un medicamento revolucionario llamado Immunelix, que trata enfermedades autoinmunes graves. Este medicamento funciona, salva vidas, y sin embargo, no está disponible en hospitales públicos. Los murmullos comenzaron. ¿Por qué? Porque la junta directiva decidió retrasar su distribución para maximizar las ganancias. Querían posicionarlo en el mercado privado primero, con precios elevados, antes de hacerlo accesible a la población general. Esa decisión condenó a miles de personas que necesitaban ese tratamiento, entre ellas, Lucía Ramos. Las cámaras destellaban. Lucía Ramos no robó el medicamento. Lo consiguió a través de un médico que se apiadó de su situación y le dio muestras que había recibido de forma irregular dentro de la empresa. Ella no cometió ningún delito, solo intentó sobrevivir. Un periodista levantó la mano. ¿Está diciendo que la empresa es responsable? Estoy diciendo que yo soy responsable. Como presidente de esta compañía, debí haber cuestionado esas decisiones. Debí haber priorizado a las personas sobre las ganancias. Y no lo hice. Por eso, a partir de hoy, anuncio las siguientes medidas. Martín sacó un papel de su bolsillo. Primero, Immunelix estará disponible gratuitamente en todos los hospitales públicos del país dentro de 3 meses. Segundo, se creará un fondo solidario para ayudar a pacientes de bajos recursos que necesiten tratamientos experimentales. Este fondo llevará el nombre de mi esposa, Clara Salvatierra, y el de Lucía Ramos. Tercero, me retiro temporalmente de la presidencia de la empresa para someterme a una auditoría completa. Quiero que se investigue todo. Cada decisión, cada transacción, cada irregularidad. El silencio era absoluto. Y por último, quiero disculparme públicamente con Lucía Ramos. La juzgué sin escucharla, la humillé sin conocer su historia, y le causé un daño que no tiene reparación. Solo espero que algún día pueda perdonarme. Martín bajó del estrado sin responder preguntas. Las cámaras lo siguieron hasta que desapareció por la puerta, y en algún lugar de Lanús, Lucía Ramos miraba la televisión con lágrimas corriendo por sus mejillas. Los días siguientes fueron un torbellino. La conferencia de Martín se volvió viral. Los medios hablaban sin parar. Las redes sociales explotaron. Algunos lo llamaban héroe, otros lo llamaban hipócrita, pero todos coincidían en algo. Había dado un paso que pocos empresarios se atreverían a dar. Lucía recibió cientos de mensajes de apoyo, desconocidos que le escribían para darle fuerzas, organizaciones que le ofrecían trabajo, abogados que querían representarla gratuitamente. Pero lo más importante fue el llamado del Hospital Fernández. ¿Señorita Ramos? Sí. Habla la doctora Silvia Moretti, jefa de clínica médica. Quería informarle que tenemos disponible el tratamiento con Immunelix para usted, completamente gratuito. ¿Puede venir mañana?
Lucía sintió que el pecho se le llenaba de aire. Sí, puedo. Excelente. La esperamos a las 9. Lucía colgó y se quedó mirando el teléfono. Mateo y Camila entraron corriendo. ¿Qué pasó?, preguntó Camila. Lucía los abrazó con fuerza. Pasó que vamos a estar bien. Los tres lloraron juntos en medio del living. Y por primera vez en semanas, Lucía sintió que podía respirar. Martín no volvió a la empresa durante un mes. Se dedicó a cooperar con la auditoría. Entregó documentos. Respondió preguntas. Enfrentó a los directores que habían mentido. Gustavo Mendoza y Liliana Vázquez fueron despedidos. Otros 3 directores renunciaron. La empresa se sacudió desde adentro. Pero Martín no se arrepentía. Una tarde, mientras caminaba por Puerto Madero, vio a una mujer sentada en un banco de plaza. Era Lucía. Estaba sola, mirando el río. El viento le movía el pelo. Se veía tranquila, en paz. Martín dudó. No sabía si acercarse. No sabía si tenía derecho. Pero algo lo empujó a caminar hacia ella. ¿Puedo sentarme? Lucía levantó la vista. Lo reconoció. Y asintió. Martín se sentó a su lado. Los dos miraron el río en silencio. ¿Cómo estás?, preguntó él al fin. Mejor. Empecé el tratamiento. El dolor se fue. Conseguí un trabajo en un centro de salud comunitario, y mis hermanos volvieron a sonreír. Me alegro. Lucía lo miró. ¿Y usted? Martín soltó una risa amarga. Perdí la mitad de mi junta directiva. Los accionistas quieren mi cabeza. Los medios no dejan de llamarme. Pero estoy bien, mejor de lo que estuve en años. ¿Por qué? Martín pensó la respuesta. Porque por primera vez en mucho tiempo, siento que hice algo que valió la pena. Lucía asintió. Gracias, dijo en voz baja. No me agradezcas. Solo corregí un error que nunca debí cometer. Igual, gracias. Los dos se quedaron en silencio, mirando cómo el sol se hundía en el horizonte. Y en ese momento, sin decir nada más, ambos entendieron algo fundamental, que a veces las segundas oportunidades no borran los errores, pero pueden construir algo nuevo sobre las ruinas, algo mejor, algo humano. 6 meses después, Lucía terminó su primer año de enfermería. Sus hermanos la acompañaron a la ceremonia. Mateo con traje prestado, Camila con un vestido que le había regalado una vecina. Los 3 sentados en las últimas filas, mirando cómo Lucía subía al estrado a recibir su certificado. Cuando la nombraron, los 3 se pusieron de pie y aplaudieron con fuerza. Lucía los vio desde el escenario y sonrió. Una sonrisa real, de esas que cuestan años construir. Después de la ceremonia, salieron a comer a una pizzería barata cerca de la estación. Pidieron una grande de mozzarella y 3 Coca-Colas. Lucía brindó con sus hermanos. Por nosotros, dijo. Por nosotros, repitieron Mateo y Camila. Y comieron riendo, hablando, recordando, porque habían sobrevivido. Juntos. Martín Salvatierra nunca volvió a ser el mismo. Recuperó la presidencia de la empresa, pero cambió su forma de dirigirla. Contrató a personas de diferentes sectores sociales. Abrió programas de becas. Hizo que el acceso a medicamentos fuera una prioridad, no una opción. Y cada vez que tenía que tomar una decisión difícil, pensaba en Lucía Ramos, en su mirada, en su dignidad, en su verdad. Una noche, mientras trabajaba en su oficina, recibió un sobre. Lo abrió con curiosidad. Dentro había una foto. Lucía, con uniforme de enfermera, sonriendo junto a sus hermanos. Y detrás, escrito a mano: Gracias por devolverme la esperanza, Lucía. Martín guardó la foto en su billetera. Y desde ese día, la llevó a todos lados, como recordatorio de que las personas no son invisibles, de que la arrogancia tiene un costo, y de que la redención, aunque tardía, siempre es posible. Años más tarde, en una entrevista para una revista de negocios, le preguntaron a Martín cuál había sido la decisión más importante de su carrera. Él no dudó. Pedir disculpas. El periodista frunció el ceño. ¿Disculpas? ¿No fue lanzar Inmunelix al mercado público? ¿O crear el Fondo Solidario? Martín negó con la cabeza. Todo eso vino después. Pero lo que realmente cambió todo fue reconocer que me había equivocado.
que había lastimado a alguien y que tenía que arreglarlo. Esa fue la decisión que lo cambió todo. ¿Y lo volvería a hacer? Martín sonrió. Sin dudarlo. La entrevista se publicó y generó miles de comentarios, algunos positivos, otros críticos. Pero Martín no les prestó atención, porque había aprendido algo fundamental, que el éxito no se mide en ganancias. Se mide en vidas que tocas, en personas que ayudas, en errores que corriges. Y en ese sentido, Martín Salvatierra finalmente se sentía exitoso. Lucía nunca olvidó lo que había pasado, pero tampoco dejó que la definiera. Siguió adelante, terminó su carrera, trabajó en hospitales públicos, ayudó a pacientes que estaban en la misma situación en la que ella había estado, y cada vez que veía a alguien desesperado, sin recursos, sin esperanza, Lucía se acordaba de sí misma. Y les decía lo mismo que le hubiera gustado escuchar. No estás solo, y esto no es el final. Porque Lucía Ramos había aprendido algo que nadie le podía quitar. Que la dignidad no se compra, no se vende, no se regala, se defiende, con uñas y dientes, con verdad y coraje. Y cuando el mundo te empuja, no te caes. Te levantas, una y otra vez, hasta que ganas, o hasta que el mundo entiende que no puede vencerte. Y así, una limpiadora humilde y un empresario poderoso se cruzaron en un pasillo, y cambiaron, para siempre, porque a veces, en medio del caos, la injusticia y la desigualdad, aparece una grieta, una oportunidad, una pastilla, y todo se transforma, no en un final feliz, sino en un nuevo comienzo. Uno donde la humanidad vence a la arrogancia, donde la verdad vence a la mentira, y donde una mujer invisible se convierte en el símbolo de algo mucho más grande, la esperanza.